En estos momentos presentamos tu programa Jesús Joven por radioelsalvadordelmundo.com. Muy buenas noches, mis hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de Jesús Joven. Es un placer para mí volver a estar acá después de un tiempo ausente, pero gracias a Dios que el Señor ha tenido a bien traerme de nuevo a este programa. Tenemos un super programa en Jesús Joven. Tenemos a Michi por un lado y a una invitada súper especial. A ver, si te puedes presentar, por favor, Gaby. Hola a todos, soy Gaby Guardado, soy parte del grupo Ezequiel y hoy tengo el gusto de poder acompañarlos en Jesús Joven. Gloria a Dios, Gaby, de verdad que te damos las gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que en medio de todas las cosas que puedes estar haciendo ahorita, pues tú tuviste a bien apartar este momento y dedicárselo a Jesús y te damos las gracias por ello. Michi, no sé si quieres decir algo. Bienvenida, amiga. No, que de verdad, qué alegría que puedas estar aquí con nosotros. Siento que estamos aquí en familia y la verdad. Y pues nada, qué alegría. Bienvenida, espero que lo disfrutes tanto como nosotros de poder tenerte aquí. Definitivamente, y creo que la mejor manera en la que todos podemos disfrutar de este programa, tanto los que estamos acá grabando el programa como los que lo van a ver, creo que la mejor manera de poder comenzarlo es poniéndonos en la presencia de Dios, así que vamos a hacer una pequeña oración, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, mi amado Señor Jesús, mi Dios. Gracias, Padre amado, porque tú nos tienes aquí cada corazón, mi Dios. Gracias por el corazón de tu guerrera Gaby, porque tú sabes, mi Señor, lo que ella está librando en su interior. Gracias por el corazón de Michi, porque también tú conoces sus batallas, sus caminos, sus necesidades. Gracias por mi corazón y por el corazón de cada uno de mis hermanos que está viendo este programa. Porque sabemos, mi Dios, que no está siendo fácil, que verdaderamente, mi Jesús, necesitamos de esta agua viva que solamente tú nos puedes dar. Es por eso que, mi amado Señor, yo quiero ponerte en tus manos este momento santo, entregártelo a ti, para que tú seas quien obre a través de cada uno de nosotros, para que tú, Señor, seas también quien obre en nosotros y que haga un nuevo Pentecostés, un nuevo comienzo, Señor, de esos que solamente tú puedes dar. Te pido, mi amado Jesús, que envíes a tu Espíritu Santo esa fuerza que tú sembraste en nuestros corazones, esa fuerza que nos mueve a seguir adelante. Espíritu de Dios, derrámate como un fuego agradable en nuestros corazones. Tómanos, úngenos, toma de una manera especial a Gaby, para que a través de ella, Señor, tú des ese mensaje que tienes para cada uno de nuestros corazones. Madre María Santísima, cúbrenos bajo tu manto intercesor, cubre a cada persona que esté viendo este programa, que verdaderamente cada corazón sea tierra buena y fértil, en donde esta semilla pueda crecer. Custodia, Virgencita, nuestras vidas, nuestros corazones. Acompáñanos, Madre, siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, vamos a dar inicio. ¡Qué emoción! Yo creo que ya más de alguno vio cómo se llama el tema de esta noche, y es ¿quién es María? Y me da como mucha curiosidad porque realmente hay muchas cosas que nosotros no sabemos, y siento que hoy va a ser como ese día en el que nos quedemos como ¿en serio? No te creo. Así que Gaby, yo sé que estás como con ganas ya por comenzar de iniciar y ya no te quito la palabra, así que podemos dar inicio con el tema ¿quién es María? Bueno, tú tienes toda la razón. Creo que hay muchas cosas que nosotros usualmente o no nos cuestionamos
o no tenemos quizás los medios como para conocer sobre María, o sea, que quizás decimos como, bueno, en la Biblia, pues sí, vea el pasaje de la Anunciación, o bueno, nos la dejó cuando estaba con Juan en la cruz, pero ¿qué más sé sobre María? O sea, aparte de que debo de amarla, que es la mamá de Jesús, o lo que vemos en los retiros, por ejemplo, de que como el minuto de María, vea, que me la dejó a mí, que es madre de la iglesia, o sea, pero ¿quién es? O sea, ¿por qué ella es mi mamá? ¿Por qué fue importante para Dios? Si yo antes de entrar, ¿verdad? Como en sintonía de conocer quién era María, yo les quiero preguntar a ustedes primero, ¿qué es lo que ustedes conocen de María? ¿Verdad? Entonces, Michi, a ti te quiero preguntar, ¿cómo crees tú que era María en su juventud previo al momento de la Anunciación? O sea, previo a que la palabra de Dios nos la presente, ¿cómo crees tú que era ella de joven? Uy, fíjate que, o sea, sinceramente yo me la imagino así como, no sé, jugando mica, vea, por ahí con los bichos. y siendo niña, pues, siendo jovencita, que se divertía y andaba ahí. Pero, pues sí, siento que también tenía como sus aptitudes como súper especiales y diferentes que la llevaron a ser la persona que es, ¿vea? Entonces me la imagino humilde y siendo como un reflejo, siendo luz en la vida de muchas personas. Ok, y tú, Gabo, ¿qué crees que ella tenía de especial? O sea, como joven, ¿qué características crees tú que Dios vio en ella para llamarla a ser madre de Dios? Fíjate que yo creo que la principal característica creo que fue la docilidad y la humildad, porque no cualquiera, o sea, al recibir como una tarea como la que ella recibió, te va a decir sí, ¿verdad? O sea, porque que después, cierto tiempo avanzando en la historia de Jesús, que te digan que una espada te va a atravesar el pecho, o sea, vaya dolor, no ha de ser nada fácil, pero o sea, ella tuvo la humildad y la docilidad de decir sí, o sea, yo acepto todo esto que va a venir, y creo que es una de las características que más debemos imitar como jóvenes cuando se trata de seguir la voluntad de Dios. Ok, y, o sea, esto que han tocado es súper importante porque, vaya, si Dios miraba en ella la humildad, no la pudo haber visto, por ejemplo, solo en el momento en que el ángel se le apareció. Él tuvo que haber ido viendo esto cultivándose a lo largo del tiempo. O sea, él confiaba en María tanto que conocía desde su niñez hasta ese punto de su adolescencia, porque era un adolescente cuando la encontró en ese momento del misterio de la Anunciación. O sea, él tuvo que haber visto todo su desarrollo. Entonces vamos a leer en ese momento. Este momento cambia la historia de la humanidad. Quiero que leamos juntos la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 36. Y dice la palabra de Dios: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba lo que significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Palabra de Dios.
Aquí en esta cita se tocan un montón de cosas que vamos a hablar hoy. Ella era joven, era virgen, ella ya era llena de gracia, porque el ángel se lo dice. Ella había sido apartada y su decisión de servirle a Dios ya venía de tiempo, no venía como de este momento de, mira, no estoy ok, aquí estoy, vea. No, o sea, venía de un tiempo atrás en su vida. Este pasaje específicamente nos va a llevar atrás, a pensar, bueno, ¿y qué es lo que vivió antes? Dios había venido formando a María desde previo a su nacimiento, o sea, había pensado tanto en quién iba a ser la mamá de su hijo, que toda su familia incluso estaba consagrada de alguna forma especial para ser mensajeros de Dios. Para ponernos en contexto, hablemos un poco de cómo nació María. Fíjense que ella, bueno, según la tradición de la iglesia y de diferentes escritos antiguos, uno de sus abuelos, obviamente ella tenía abuelos paternos y maternos, pero uno de sus abuelos se llamaba Natán y él era sacerdote de la antigua ley judía. Su esposa y él tuvieron 3 hijas, es decir que María tenía tía, tuvieron 3 hijas. Dentro de esas 3 hijas estaba María, pero no María la Virgen, sino que su tía se llamaba María. Otra se llamaba Sobea y otra se llamaba Ana. Esas eran las 3 hijas de Natán y su esposa. María se casó con un vecino de Belén. Sobea también se casó y ella llegó a ser la mamá de Santa Isabel, que como sabemos fue la mamá a su vez de San Juan Bautista. Y de ahí tenemos a Ana, que se casó con Joaquín. Y Joaquín y Ana fueron los papás de la Virgen María. Pero Joaquín no era tampoco como alguien extraño en la historia de Israel, porque él también era de la estirpe real de David. Así como esta palabra nos dice que José era de la estirpe de David, Joaquín, papá de María, era de la estirpe de David. O sea, era el linaje escogido por Dios. Y a pesar de que Joaquín y Ana se amaban un montón, o sea, era ese amor de juventud como, wow, o sea, te super amo, vea, se amaban un montón, no podían tener hijos. Pasó alrededor de una década en su matrimonio sin que ellos pudieran ser papás. O sea, su matrimonio maduró a lo largo del tiempo, pero no podían concebir hijos. Y en ese entonces, claro, ya había pasado mucho tiempo en la historia de la iglesia y ya se esperaba al Mesías. Y precisamente por eso, porque ya había sido profetizado, culturalmente había una gran dureza hacia aquellos matrimonios que eran estériles. Y se juzgaba mucho a las personas que no podían tener hijos, o sea, incluso a los hombres que sufrían como esta peculiaridad en el matrimonio, se burlaban de ellos y los despreciaban, no los dejaban ser parte de diferentes ritos y costumbres que tenían dentro de la ley judía. Y para Joaquín eso era, o sea, más allá de ser aceptado socialmente, era un dolor en su corazón porque él anhelaba ser papá. Pero había fe en su corazón, había mucha fe. Entonces dice la tradición que él se retiró al desierto. Desde aquí ya vamos viendo como esa figura de Cristo. Esa figura de Cristo en la oración. Joaquín, su abuelito, se retiró al desierto a orar. Y no solo orar, sino que fueron días, o sea, días que él estuvo ahí ayunando y orando. Y le hizo una promesa a Dios, que si él podía concederles un hijo, ellos como matrimonio le iban a consagrar ese hijo a su servicio. Y con el pasar del tiempo, Dios les concedió la gracia de ser papás. Y no solo de ser papás, sino que de ser papás de la madre de quien iba a llegar a ser el gran salvador de todo, vea. Y así fue como nació María Santísima en Jerusalén, pura, sin mancha. Y yo, o sea, no sé si ustedes se pueden imaginar ese momento, si yo me pongo como en esa situación y me la imagino a María bebé. O sea, Joaquín y Ana, que habían esperado tanto tiempo ser papás,
y ver esa cosita así como gordita, rosadita, o sea, no sé, como tenerla entre sus brazos después de haberla anhelado tanto y saber que era un regalo de Dios. Y era un regalo tan grande que aunque ellos no lo sabían, estaban sosteniendo a la reina del cielo. O sea, era algo majestuoso. O sea, yo creo que aunque sus ojos no lo pudieran ver, seguramente ese nacimiento los ángeles bajaron a verlo. O sea, era contemplar a una reina. Algo precioso, o sea, una belleza, ¿verdad? Y no sé, o sea, incluso yo me pongo a pensar una sonrisa, así como los bebitos, así como, no sé, o sea, una sonrisa de ese bebé, muy probablemente era como ese reflejo del gozo eterno del Espíritu Santo. O sea, su nacimiento vino a ser como ese amanecer que te da esperanza de que el Salvador viene y que te alienta a seguir esperando esa promesa de Dios. Y en ese cuadro, yo no sé si ustedes se ponen a pensar, la primera vez que la llamaron por su nombre, María. María. Porque incluso el ángel, en la cita que acabamos de leer, la llama por su nombre. O sea, no era un nombre cualquiera. Seguramente el Espíritu Santo se los había revelado. O sea, yo he escuchado muchas veces que la gente dice como, ¿y cuál es su segundo nombre? ¿O cuál es tu otro nombre? Ah, María. Y que hacen como una gran cara. Saben que el nombre de María significa la hija preferida de Dios. Y sin duda lo que ellos estaban viendo era la hija preferida de Dios. De verdad era la hija preferida de Dios, lo que no lo sabíamos todavía a ese punto de la historia. Porque en ella estaban depositadas todas las gracias para que ella pudiera ser la corredentora del mundo. O sea, era como un momento histórico, ¿verdad? O sea, algo espectacular totalmente. ¿Qué pasó después? O sea, ellos habían hecho una promesa, no podía quedar como, ay, qué linda mi bebé, bueno, salud, Dios, vea, gracias por cumplirme. Sí. O sea, no, vea, este proceso que había sido tan difícil y tan doloroso para ellos como matrimonio, no podía quedar ahí. Como yo les decía, María venía no solo sus papás, o sea, llenos de fe y de un linaje escogido, sino sus abuelos y muy probablemente sus bisabuelos, ¿verdad? Si su abuelo era sacerdote, seguramente más atrás de su historia también habían inculcado la fe en su familia. Y Joaquín quería cumplir la promesa que le había hecho a Dios. Y esa bebé iba a ser entregada al servicio de Dios. En aquel entonces, consagrarte al servicio de Dios no era como, llego y hago como algún servicio dentro del templo, ¿verdad? No era solo eso, sino que consagrarte se conocía como el nazareato. Y habían dos tipos de nazareatos, porque podía durar el tiempo que tú como persona decidieras que durara o que como papá tú decidías que duraba para tus hijos. Entonces, el primer tipo de nazareato, que era como el más común entre la gente, duraba 1 año. Y en ese año tú seguías viviendo en tu casa, o sea, vivías con tu familia, tenías tus responsabilidades normales, pero digamos que lo que había como de diferente era que pasabas más tiempo dentro del templo, o sea, dedicabas gran parte de tu tiempo en el templo, y eso se conocía como nazareato simple. Claro, no era tan simple, ¿verdad? O sea, requería de mucho compromiso, pero así se le llamaba. Y luego estaba el nazareato perfecto, que fue al que los papás de María impulsaron a que ella pudiera vivir. Este duraba tantos años tú quisieras, pero duraba en sí muchos años. Y la persona tenía la obligación de residir en el templo. O sea, eso era como la característica principal. O sea, tú no podías como quedarte en tu casa y, bueno, después voy, vea. No, o sea, tenías que quedarte en el templo. O sea, dejabas a tu familia y a lo único que te dedicabas era al servicio de Dios. Y ella desde chiquita ahí la dejaron. O sea, fue como, aquí te van a cimentar las bases para amar a Dios. Y digamos que lo lindo de todo eso es como, o sea, imagínense, la fueron a dejar de chiquita, no por desamor, sino por todo lo contrario, o sea, por el inmenso amor que sentían por ella, que sabían que nadie la iba a amar más que Dios, o sea, ¿quién más? Yo no sé si ustedes se la pueden imaginar como decía Michi, o sea, como corriendo, o sea, los templos eran como
tenían muchas gradas, eran como bien magnos en aquel entonces, ¿vea? Entonces, o sea, imagínensela como chiquita, como gordita, con sus mini piernitas corriendo para subir al templo, ¿vea? Con las otras niñas, no sé, súper feliz todas las mañanas. Y algo que era como peculiar era que tenía que rodearse de los sabios, o sea, ahí no le enseñaron cualquier cosa, sino que le enseñaban a meditar y a estudiar la palabra de Dios, a recitar los salmos, a orar, a darse en servicio de misericordia a los demás. Y esto era como, o sea, tú decís, quizás Jesús le enseñó a ella. No, al contrario, ella fue quien iba a llegar a ser la escuela de Cristo. Exacto, exacto. Y no tenía solamente ella como, bueno, aquí yo sola, vea, sino que en aquel entonces tú como familia podías llegar a visitarla si eras parte del sacerdocio. Y para que vean que toda su familia estaba llena de gracia realmente, su tío Zacarías, que era el esposo de Santa Isabel, era sacerdote también de la antigua ley. Entonces, con Isabel, ellos eran quienes la iban a visitar constantemente. Y por eso se cree que cuando Santa Isabel está embarazada y el ángel se lo anuncia a María, ella es movida a irla a visitar porque tenía una gran conexión con su prima, porque era quien la visitaba a ella cuando estaba chiquita. Y no solo esto, o sea, ella no solo aprendió como la parte espiritual, sino que también aprendió otros oficios estando en el Nazareato. O sea, ella aprendió, por ejemplo, a tejer, a hilar. Y yo me pongo a pensar, si la dejaban tejer, por ejemplo, las vestiduras sacerdotales, con cuánto amor no iba a tejer la ropa de quien iba a ser el rey, Jesucristo. O sea, ella verdaderamente se entregó y vivió por completo la experiencia de servirle a Cristo. Era llena de gracia por todo lo que aprendió desde chiquita. Así que ya les vamos a contar más de qué es lo que pasó después de ese tiempo del Nazareato. Nos vas a dejar picados ahorita, niña. No, de verdad que chivo, así que mis hermanos, les pido que se queden aquí escuchando radioelsalvadordelmundo.com. Vamos a regresar en unos minutos, tenemos un corte musical, pero todavía tenemos mucho de qué hablar, así que de verdad los invito a que se queden escuchando y regresamos en unos minutos. Y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía en la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Al cielo quiero llegar, de su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es estrella que guía hacia Dios. María, su promesa regala el nombre de
Continuamos con Jesús Joven por radioelsalvadordelmundo.com. Bueno, mis hermanos, regresamos del corte musical. Para los que se acaban de unir, estamos hablando sobre la vida de María, sobre quién es María. Y creo que Gaby todavía tiene muchas cosas para decirnos, pero hasta el momento nos ha contado como su vida antes de ser la madre de Jesús. Así que, pues, quédense aquí porque Gaby nos tiene todavía mucha información que es muy, muy valiosa y sé que está tocando desde ya nuestros corazones. Así que... Yo creo que sí, pues está tan interesante el tema que ni le hemos interrumpido, o sea, estamos bien clavados escuchando todo lo que ella está diciendo, pero es por eso mismo, porque está bien interesante. Y hay muchas cosas que no sabemos y es súper chivo. Así que Gaby, te dejo para que continúes. Bueno, para los que se van uniendo, quizás como en resumen, hemos hablado de que María venía de una familia escogida desde sus abuelos. Ellos eran parte del sacerdocio de la ley judía. Sus tíos también fueron parte del sacerdocio de la ley judía. Su papá era parte del estirpe real de David, o sea, fue el linaje escogido por Dios. Y ella fue entregada al servicio de Dios como promesa de sus papás. Entonces eso es como lo que hemos conocido de su vida hasta este momento. Y nos quedamos en hablar de que ella... hubo un tiempo en que vivió lo que se conocía como nazareato perfecto, en que ella iba a pasar muchos años viviendo en el templo, que se vio rodeada de los maestros de la ley que eran más conocidos en ese entonces, que ella se vio rodeada de sabios, que aprendió pues absolutamente todo lo que nosotros decimos, quizás solo Jesús lo vivió, ¿verdad? O quizás pues lo vivía a la gente como de dinero en aquel entonces, que tenía como mayor recurso a la educación, pero no, María en la consagración que sus papás hicieron para que ella pudiera estar cerca de Dios, vivió y se rodeó y conoció la palabra de Dios desde pequeñita. ¿Qué pasó después? Bueno, el nazareato no era como perpetuo, ¿verdad? Específicamente en una mujer tenía que llegar a un final. ¿Por qué? Porque dentro de la ley judía, cuando tú alcanzabas cierta edad en tu adolescencia, tú tenías que casarte. Entonces, a pesar de que en su corazón, pues ella anhelaba cada vez más de Dios, pues había llegado la edad de casarse. O sea, imagínense que pasó un montón de años viviendo en el templo. Pero, pues sí, la ley era la ley y ella tenía que cumplirla. En ese momento, digamos, dentro de la historia de la iglesia se conocían diferentes casos que habían sido castos en la historia. Digamos, por ejemplo, Elías, Eliseo, Jeremías, entre otros personajes de la Biblia, se sabía que habían vivido su vida en castidad, pero María en ese punto de su juventud ya había tomado una decisión que iba a ser trascendental para toda la humanidad, que ella quería ser siempre virgen. Y la diferencia contra estos personajes que ya conocíamos en la historia hasta ese punto era que ninguno de ellos lo había hecho un voto. O sea, ellos vivieron de manera casta, pero no era un voto, que el voto es una promesa que tú le haces a Dios, o sea, es una entrega hacia Dios. Puede hacer que yo viva de manera casta como parte de mi estilo de vida, pero ella quería que fuese algo que no iba a romper, sin importar nada, ella no lo iba a romper. Era una promesa, así como la promesa que sus papás habían hecho a Dios. Ella quería prometerle a Dios ese voto de castidad para toda la vida, pero era un poco complicado porque la ley decía que ella se tenía que casar, ¿verdad? Y que por ende, como yo les explicaba al inicio, estaba llamada a tener hijos dentro de su matrimonio, porque se miraba muy mal en la espera del Mesías que un matrimonio no tuviera hijos, que no fuera abierto a tener hijos dentro de su casa. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Viene ella, ¿verdad? Y o sea, ella confiaba plenamente en Dios, su corazón siempre fue como pleno en ese sentido, nunca cambió hasta el día de hoy. Pero según la antigua ley,
tenían que ser los sacerdotes quienes escogieran con quién tú te ibas a casar, o si tú escogías o tu familia escogía con quién tú te ibas a casar, siempre tenía que pasar por aprobación de un sacerdote. Es decir, el sacerdote tenía que estar presente en esta súper decisión de matrimonio. Y dice la tradición que María tenía muchos pretendientes. O sea, no es que ella Con tomó todo, niña. Vela, yo si no le sé- caían. Sí, no sé si ustedes se han puesto a pensar y yo lo reflexionaba, fíjense, porque yo decía, ¿será que al aparecerse el ángel, ella era virgen porque estaba chiquita y quizás no había tenido ningún novio, por ejemplo, o no había llegado el momento de casarse? No, puede haber como en alguno de nosotros esta duda de, bueno, quizás es porque nadie le había pedido matrimonio a María, entonces pues por eso, ¿verdad? En realidad no fue por eso. Ella era alguien a quien muchos hombres buscaban para que fuera su esposa. Era de verdad como ese lirio del campo que tú ves y decís, brilla tanto que yo la quiero para mi casa, ¿verdad? Para que brille dentro de mi hogar también. Pero como habían tantos pretendientes deseando que ella fuera su esposa, tenían que tomar una decisión bastante sabia. Entonces el sacerdote que estaba a cargo de escoger con quién se iba a casar María específicamente, vino y dijo, o sea, no puede ser, esta situación está un poco fuera de control. Entonces esta niña de verdad tiene algo especial, particular, no puede ser dada a cualquiera. Y pidió a Dios que sucediera un milagro. Entonces lo que hicieron en ese momento fue que pidieron que todos aquellos que estuvieran interesados en casarse con María se presentaran en el templo con una varita lisa de almendro, sí, totalmente lisa, y que aquel cuya varita floreciera, ese iba a ser el esposo de María, porque ese iba a ser el milagro que Dios iba a hacer, como indicar, él es el que yo he escogido. Y así fue como uno de los pretendientes que se presentó, vea, fue José. Y su vara, que era seca, lisa totalmente, floreció en azucenas. Yo no sé si ustedes se han fijado que en las estampitas de San José lo ponen usualmente con azucenas. Unas O sea, escenas, ajá. Ajá, no es como casualidad, como, qué lindas las flores, ¿verdad? No, Pónganselas. que lo pongan, vea. No, es porque esto viene de la tradición antigua de la iglesia, que se conoce que su vara floreció y que así fue como Dios dio a conocer que él era quien contaba con su favor para ser el esposo de María. Que había muchos que quizás deseaban casarse con este lirio del campo, ¿verdad? Pero que era este hombre el que tenía que ser. O sea, tampoco era como que a veces decimos, es que a José lo vemos como más adelante dentro de la historia de la Biblia, ¿vea? Entonces quizás pues sí, fue el único que se fijó en María, ¿vea? No, o sea, fue el que estaba lleno de la gracia de Dios para cumplir con la misión que venía. Se dice que José contaba con súper buena fama dentro de todos los pretendientes, ¿verdad? Era conocido como un varón justo, sumamente creyente en Dios, firme y sobre todo un hombre trabajador, o sea, un carpintero que tú decías, pues, él de verdad va a sostener una familia, un hogar totalmente fiel, ¿verdad? Y aparte, era descendiente del rey David, o sea, era linaje escogido por Dios. Pero lo que pocos sabían dentro de esta historia, que se estaba empezando como a tejer, ¿verdad?, para recibir al Salvador, era que él también tenía un deseo firme de ser casto. Así como María, dentro de su corazón, tenía este voto hacia Dios de quiero ser siempre virgen para ti, San José, por otra parte, en su corazón deseaba vivir un matrimonio en castidad, lo cual no era común en absoluto, bajo cómo se vivía en ese tiempo. Y así fue como juntos vivieron el propósito eterno de Dios. O sea, si nos ponemos a pensar, María había llegado a conocer tanto a Dios y a anhelarlo profundamente, que esa sed y ese deseo que ella tenía de ser pura para Dios siempre, no había movido solo su voluntad,
sino que había movido la voluntad de Dios para que le presentara un hombre que le ayudara a cumplir con su misión de vida. O sea, a veces como jóvenes decimos, oye, yo anhelo esto en un noviazgo, yo anhelo esto en un matrimonio, y decimos, bueno, quizás esto no existe, vea, o me tengo que conformar porque esto es como chapado de la antigua, vea, o esto no lo voy a encontrar. Pero el deseo de María era tan fuerte, y yo creo que eso es lo que yo quisiera como dejarle dentro de esta parte de la vida de María, que era tan grande la fuerza que le movía en su corazón, que movió a Dios a mover a este otro hombre también hacia un deseo igual de profundo como el de ella, y que en esos deseos grandes, unidos, iba a venir un propósito súper más grande. O sea, ella iba a llegar a ser el primer sagrario de Jesús, una custodia viviente, y José iba a llegar a ser el custodio también de ese sagrario perfecto. O sea, no era cualquier cosa lo que estaba pasando ahí, vea. Sí. Esa varita que floreció era como el principio de un milagro que iba a cambiar todo en la vida. Mira, a mí me dan ganas de decirle a Diosito que la aplique conmigo. No. Sí, que haga el milagro, ¿verdad? Que haga el milagro. Ahí estamos. Que a mí lo que me gusta, o sea, ya es una palabra que has mencionado un montón, es propósito, ¿verdad? O sea, creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y una misión. Y conforme a todo lo que he ido contando, o sea, todas las cosas que van pasando en la vida de María son conforme al propósito de Dios. O sea, la van llevando a cumplir el propósito de Dios. Y creo que ahí lo podemos comparar mucho con nuestras vidas. Porque a veces pensamos que hasta que las cosas malas no son parte del propósito de Dios. Pero a veces en las cosas malas son bien necesarias para que nosotros podamos decir, voltear nuestra mirada a Dios y decirle, hey, aquí estoy, ¿verdad? Ayúdame, te necesito. Y ahí es donde el propósito de Dios se sigue cumpliendo, se sigue llevando a cabo en cada uno de nuestros corazones. Y a veces caemos como en esto que mencionabas sobre San José y María. Creo que a veces caemos en esa misma desesperación que vos decís, como que no va a venir una persona que de verdad busque este tipo de cosas o tenga estas características que yo quiero, y te conformas con menos. Pero al final es como que, pero ese no es el propósito de Dios. Entonces muy probablemente esa persona se va a ir, pues en algún punto se va a ir, o sea, pues porque no es el propósito de Dios, y Dios te va a dar a la persona que Él pensó para vos, así como lo hizo con María, porque le dio una persona que tuviera los mismos deseos que ella tenía. Entonces es bien como te vuela la mente pensar que Dios tiene, puedo decir, Dios tiene planeado todo eso. Pues aparentemente sí, ¿verdad? Sí, y sabes, yo creo que dentro de esto es importante ver que su voluntad hizo cambios en la historia, porque puede ser que el propósito de Dios sea inmenso, ¿sabes? O sea, ella a este punto, por eso hablamos, ¿quién era ella previo a la anunciación? O sea, porque cuando el ángel se le presenta, ella se asusta porque es como, ¿ah? O sea, ¿qué onda, vea? ¿Qué está pasando? Él le dice, tranquila, tú contás con el favor de Dios. Pero ella aquí no sabe todavía cuál es el propósito de Dios. O sea, ella no conoce el plan de Dios en este momento. No le ha sido revelado hasta este punto de la historia en la cita de San Lucas, ¿verdad? Previo a esto, es simplemente su fe y su voluntad movidas hacia Dios. ¿Cómo aplica esto para nosotros? Que muchas veces yo puedo ser que todavía no he llegado a conocer esa revelación de Dios, de por qué mi vida va a cambiar el rumbo de la historia. Quizás yo todavía no lo sepa, pero eso no quiere decir que mis decisiones de hoy no estén siendo importantes para alcanzar ese plan a futuro. Porque las decisiones de ella en ese momento, que quizás, pues sí, nadie había hecho un voto de castidad, nadie había hecho como esta locura de me voy a casar, pero no va a pasar como,
vamos a tener un hijo, pero ese hijo va a venir por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie había creído en eso todavía. Y pensar en estas cosas que nunca habían sucedido, la llevó a tenerlo. ¿Qué es lo que nos dice en Hebreos? Que la fe es creer en aquello que no vemos. Pero muchas veces nos pasa que no lo creemos porque no lo hemos visto todavía. Entonces, ¿qué podemos ver de ella hasta este punto que hemos conocido? Que el creer en aquello que todavía no veo me está llevando al propósito de Dios. Y puede mover la voluntad de otro también, a quien Dios ha venido preparando junto a mí. No solo en el matrimonio, sino a mis amigos, a mis hermanos en el servicio, a mi familia. O sea, es algo que mueve. Si imagínate cómo su familia eran santos, ¿me entendés? O sea, Santa Isabel, San Juan Bautista, Zacarías, San Joaquín, Santa Ana, o sea, era una familia de santos totalmente, era algo, ella ni había nacido, pues ella ni había hablado con ellos y ellos ya eran santos, así de increíble, como tus decisiones te van encaminando una y otra vez hacia el plan divino. Sí, y sabes, o sea, a mí me gusta pensar que la vida de cada uno de nosotros es también un símil con la vida de María, con la vida de San José, porque al final estamos llamados a vivir eso, todo lo que ellos vivieron, o sea, caminar por fe, aunque no sepas cuál es el propósito de Dios, pues tienes que seguir caminando y seguir creyendo, o sea, y eso aplica, como vos decías, no solo aplica para lo que, como las relaciones, sino que aplica para nuestros sueños, porque a veces decís, vaya, al menos con esto de la pandemia, creo que a muchos se les truncaron muchos sueños, que se iban a ir de viaje a no sé dónde, o que se iban a ir a estudiar a no sé dónde, o que iban a hacer tal proyecto y cualquier cosa, y de repente, ¡zas!, te llega una pandemia. Entonces vos decís, juela, o sea, mi sueño aquí murió. No, amiguito, no, amiguita. O sea, esto es una pausa de Dios, ¿verdad? Entonces es como seguir caminando por fe, porque yo estoy seguro de que probablemente en la historia de María no todo fue como color de rosa, ¿verdad? No todo fue como que, uy, sí, felicidad, arcoíris, florecitas y todo lo demás, sino que en algún momento ella como que tuvo probablemente alguna crisis de fe y decir, uy, me da miedo todo esto se ve tan grande, este sueño se ve tan grande que me da miedo de que no pase. Entonces es como, pero ella sigue caminando. Creo que, como dicen siempre, esto lo tengo bien presente, es María modelo de fe. María es un modelo de fe. Entonces creo que, como para aportar ahí a tu idea, ¿no? Un poquito. Totalmente. Y es que decir, ¿sabes? Cualquiera podría decir como, bueno, llegó Jesús, ¿verdad? Porque hemos hablado de su nacimiento, de su niñez, de su adolescencia, pero hablemos de su maternidad. Llega Jesús y cualquiera podría pensar, no, pues sí, si tiene a Dios, ¿me entiendes? O sea, aquí es donde la vida se pone fácil, ¿verdad? Aquí es donde la vida no se le puso fácil. O sea, todo lo contrario. Aquí fue todo lo contrario. ¿Qué pasó en esta etapa? O sea, esta etapa de su maternidad lleva muchas cosas, pero empecemos desde su embarazo. O sea, primero, parte de su embarazo ya sabemos que lo vivió con Santa Isabel. O sea, cualquiera podría decir, no, pues ella, pues sí, linda, ¿verdad? Se quedó en su casa, descansó, ahí estaba San José, la cuidó. No, o sea, ella presta el servicio, o sea, salió, se fue a pie, ni siquiera que la llevaran en burrito, no, o sea, se fue a pie y dijo, yo voy a ir a cuidar a esta mujer que me cuidó toda mi niñez y me voy a dar por completo aunque yo necesite ser cuidada ahorita, ¿ya? Pero no acabó ahí, en ese embarazo vinieron más cosas que vamos a hablar en un momentito, porque aquí es donde se complica gran parte de la historia y es como vamos a conocer por qué Jesús no la dejó a ella, por qué María, siendo humana, puede entender lo que tú y yo estamos viviendo hoy y lo que vamos a vivir mañana, teniendo a Dios en nuestra vida. Definitivamente.
definitivamente. Y como que creo que vamos a la parte de la historia donde se ve como el lado más humano de María, o sea, donde cada uno de nosotros nos podemos identificar. Así que Gaby, te dejamos para que sigas llenándonos de ese conocimiento que el Señor te ha dado. Bueno, nos quedamos hablando ya como de esta parte de María de la que usualmente sí conocemos, que es María como mamá, pero que tenemos que ahondar muchas veces un poco más para poder identificarnos con ella. Saben que después de que ella se quedó con Isabel, ¿vea? Después de ese tiempo, pues claro, regresó a su casa, pero puede ser que en esos meses ella, pues sí, ¿vea? Le tejió ropa a su bebé, preparó donde iban a nacer, pero por diferentes motivos pasaron tantas cosas. Si ustedes se acuerdan, nos dice la palabra de Dios, de que hubo un censo y que ellos tuvieron que ir con San José a Belén, que era como la tierra natal, ¿vea? De San José, para que pudieran ser tomados en cuenta en el censo. Pero ¿qué pasó? O sea, seguramente ellos pensaron, bueno, pues sí, vamos a regresar a la casa, ¿vea? O sea, todo está bien, vamos, nos anotamos, regresamos y aquí van a hacer el bebé en casa. Pero ya estando en Belén, pues sí, el bebé quiso nacer, o sea, tal y como se había profetizado, ese es el lugar donde iban a nacer. Pero ellos no tenían un lugar ahí, o sea, no tenían familia como accesible, digamos, que no había teléfono, vea, que San José dijera, mira, allí te llevo, vea, a ponerme un lugarcito porque María no aguanta. O sea, si ella tenía los dolores de parto, muy probablemente no iba a aguantar horas en lo que el burrito avanzaba y llegaban. O sea, ella iba a aguantar un momento específico, quizás un par de horas a lo mucho, para poderse mover. Y yo no sé si ustedes se han puesto a pensar como, ¿qué sintió San José? O sea, yo tengo que responder por mi hijo y por mi esposa, y ahorita se viene Jesús, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? Vea, o sea, la gente no me abre, no creen, o sea, imagínense, pues sí, o sea, llegan a tu casa y te dicen, mira, fíjate que va a tener un bebé, vea dónde pueda nacer. O sea, yo creo que cualquiera podría haber dicho como, pues, usted me va a entrar a robar, vea, o yo saber quién es, vea, yo no te conozco, o sea, a cambio de ti, yo te tengo que dar algo a ti. ¿Y qué tuvo que haber sentido María ante un desprecio así? O sea, ella no estaba pidiendo comida, no estaban pidiendo un lugar para siempre, o sea, ella solo quería que su bebé naciera. O sea, creo que desde ahí, esa visión que iba a venir después de Simeón, de que su corazón iba a ser atravesado, empezaba a cumplirse, porque era un dolor no tener a dónde poner a su hijo. O sea, ¿cómo iban a nacer ahí en nada? O sea, en medio del camino, ¿vea? Hasta que se les abrió esa puerta de ese lugar en Belén, en ese establo. Ahí sencillo quiso nacer Jesús, pero yo creo que no se equivocó el Señor, nunca se va a equivocar, por supuesto, porque los corazones de sus papás eran sencillos, eran igual de sencillos como Él. Pero ahí no acababan las cosas, o sea, quizás en ese momento María dijo como que Jesús nació, vea, o sea, nació. Pero viene después y dice Herodes, pues matemos a todos estos niños, vea, todos los menores de 2 años a morir. O sea, la preocupación de la que venían se siguió como aumentando. Entonces, no podemos regresar a casa, se tuvieron que ir a Egipto. O sea, aparte de que venían de un gran trayecto, tenían que seguir otro trayecto con el bebé recién nacido. Ella con sus dolores físicos de haber parido en ese momento, y que no se podían quedar ahí días, o sea, que seguramente le dijeron, bueno, que nazca y adiós, pues, o sea, este establo se ocupa para los animales, váyanse, vea. Y se tuvieron que ir. O sea, yo quisiera que ustedes piensen, sí, bueno, vamos a Egipto. ¿Y allá qué? Allá San José no era conocido por ser carpintero, no había trabajo, no había casa, no había familia, no había comida. ¿Qué hacemos en lo que llego? No tengo agua. O sea, esto no estaba previsto. Lo que muchas veces nosotros vivimos, de situaciones económicas, de perder el empleo, de tener inestabilidad, de que quizás hoy pude estudiar, mañana no, de que hoy tengo trabajo, mañana no, de que mis papás me tienen, mañana no, de que mis planes, como tenía María, vea su ropita, su cunita,
pero ya no son mis planes, o sea, mis planes tuvieron que cambiar. Esas cosas que han pasado en esta pandemia y que nos pasan en la vida cotidiana, no fueron ajenas a San José y a María, no fueron ajenas al Hijo de Dios, pasaron siempre. ¿Por qué María es tan parecida a nosotros y por qué Dios no las quiso dejar? Porque su vida no fue fácil, su vida fue así como la de nosotros. Incluso yo me imagino regresando a casa cuando ya pasó un tiempo después de lo que había pasado con Herodes. Pues sí, o sea, regresan a casa y ¿qué? San José perdió a sus clientes, ¿vea? Y ella, ¿qué tenía que hacer? O sea, bueno, regreso, pero te tengo que tener tu comida hecha, hacer la limpieza en la casa. Y yo me la imagino quizás en la noche como, bueno, vaya Jesús, oremos, vea, San José, yo sé que de mi chiquito anda bañate, leamos la Biblia, porque aquí hay que educarlo al niño, vea, vamos juntos al templo. O sea, todas estas cosas, ella fue una mamá, ella fue una esposa, ella vivió todo eso que nuestra familia vive y que como jóvenes anhelamos vivir, pero con dificultades en el camino. No fue algo sencillo su caminar. Lo que yo les decía, cualquiera podría decir, y que lo pensamos nosotros cuando encontramos a Cristo, ¿vea? Como, hoy sí, la vida es súper resuelta, ¿vea? No más dificultades en el camino porque aquí está el Salvador. No es así. Parte de descubrir quién es el Salvador es ver cómo tu vida cambia, tu visión cambia, cuando esas dificultades llegan, pero tú estás consciente de que el Salvador camina contigo, que lo llevas contigo, que está cerca de ti, que lo puedes abrazar, que lo puedes ver y que eso te da seguridad, porque eso es lo que a ella le dio seguridad. Eso es lo que Dios decía, yo sé que le dejo a la persona indicada para cuidarnos. O sea, eso era la seguridad de Jesús para dársela a Juan. Eso era todo, porque incluso, o sea, cuando vino la crucifixión de Jesús, ella vio que todos se fueron, vea, o sea, como, ¿qué? O sea, yo les he dado de comer, o sea, yo los he visto, ustedes son sus amigos, ¿qué pasó? O sea, ella pudo haber seguido, ella pudo haber renegado de Dios, ella pudo haber dicho, no, hombre, esta es la promesa que me dijiste, o sea, la llena de gracia, ¿qué es esto, vea? Ella se quedó ahí, y eso confirmó en el corazón de Jesucristo que pese a lo que pudiera pasar en nuestra vida, ella se iba a quedar con nosotros. Y mucho más aún lo que vino después, en ese tiempo en el que Jesús se fue, ella se hizo cargo de los apóstoles. A pesar de que no habían estado con Jesús en su momento de crucifixión, o sea, el corazón de María conocía tanto a Dios y el corazón de Jesús se parecía tanto al de María, que ella tenía un corazón lleno de perdón y del don de servicio, que dijo, yo existo para darme, existo para amarlos, existo para cuidarlos, existo para encaminarlos a que no se separen de Dios, porque no hay otro amor más pleno que este, que ya encontraron, que ya vivieron, que yo ya encontré. Esa es María. Y por eso es que en este mes es como tan increíble poder como redescubrirla a ella o recordar quién es ella, porque ese es el mes del Santo Rosario. Hace unos cuantos días estábamos celebrando el Día de la Virgen del Rosario y muchas veces nos causa como pesar, como, ay, el Rosario, vean, como, ay, que son tantas oraciones. Pero cuando tú sabes con quién estás platicando, te hace clic. No es cualquiera. O sea, Dios no pensó en cualquiera, no fue como, ay, ven, es que María es súper buena, o sea, ella es súper buena. Se mira buena onda. Ajá, ya se ve que no va a fallar. No fue eso. Su vida estaba rodeada de santidad en todo sentido, o sea, su familia, ella, su voluntad, todo su deseo por Dios. Y creo que este mes, el poder caminar con ella en la vida de Cristo, no es que Cristo, solo Él tuvo algo que darle a ella. Ella lo preparó a Él
en el amor, en el perdón, en la palabra de Dios, en la oración, en tantas cosas. Si yo me imagino que ella le había dicho, ¿sabías que tu abuelo, fíjate que se fue allá al desierto a orar y ayunar? Y ahí encontró al Señor. Fíjate que tu papá tenía el deseo de castidad y yo también. Y Jesús lo vivió porque vio el ejemplo de sus papás. O sea, ustedes se imaginan todo lo que Dios, Jesús, vio en ese matrimonio, en ese hogar, que nosotros podemos conocer a través del rosario. Con ella, o sea, es recorrer la vida de Cristo de la mano de María. Y qué manera más fácil de hacerlo, porque ella fue la que le educó a él. O sea, es tan humana como nosotros y entiende cada dificultad de nosotros hoy. Ella no juzga, ¿me entendés? Es fácil. Le hizo la conexión con Dios tan fácil a Jesús, porque todo ella era amor y sigue siendo amor para nosotros también. Sí, fíjate que a mí justo eso que acabas de comentar sobre el Santo Rosario lo quería decir, porque recuerdo que una vez en un redil, el maestro nos dijo como que cuando él sentía como sequía espiritual o dificultad espiritual como para acercarse a Jesús, lo que él hacía era rezar el rosario, entonces se acercaba a María, porque al final de cuentas María lo único que hace es llevarte a Jesús. Pero creo que al menos por mi experiencia lo que yo te puedo decir es definitivamente lo hace, pero lo hace de una manera tan tierna, o sea, tan poco forzada, o sea, tan natural, como con una paciencia, con una sencillez tan increíble, que al final, cuando menos te venís a dar cuenta, ya estás de regreso con Jesús. O sea, ya tú, lo que ya era difícil, ahora ya es fácil. Entonces, muchos santos incluso dicen que en sus frases mencionan eso, cuando se refieren a su relación con la Virgen María. Dicen que todo es fácil, todo es difícil, pero con María todo es fácil. Y hacen énfasis en eso, con María todo es fácil. Don Bosco, San José María Escriba, ¿verdad? El nuevo beato también, que, o sea, es como también él rezaba el rosario. Entonces, es como María es ese ejemplo perfecto de ternura. Y yo de verdad que yo la miro también, no solo como ese ejemplo de madre, sino como ese ejemplo perfecto de mujer. Porque ella era una mujer bien radical. O sea, ella era una mujer muy fuerte, porque no es nada sencillo que tu hijo esté siendo crucificado mientras vos estás a los pies de la cruz, mientras eso está pasando, mientras tu hijo está agonizando, ¿verdad? Y si alguna mamá probablemente que haya venido a parar aquí al programa lo está viendo, probablemente ella va a entender que no le gusta ver sufrir a su hijo, que es un dolor bien difícil para ellas. Pero eso, ¿verdad? Primero que nada, invitarlos a que recen el rosario. Yo sé que es bien difícil a veces como estar como repitiendo, a veces como uno se queda dormido, porque me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado que más de alguna vez estás rezando el rosario y de la nada estás bien doblado porque te quedaste dormido. Pero hagan el intento, o sea, un pasito a la vez, un misterio, 2 misterios, y de repente cuando vengan a darse cuenta ya van a haber rezado que todo el rosario, creo yo. No sé, Michi, si vos querés decir algo, no sé. Bueno, no sé si Gaby quiere terminar y después tal vez puedo decir algo. Sí, de hecho, bueno, yo les quería contar, yo no sé quiénes, si ustedes tienen dificultad para rezar el rosario, a mí también me ha pasado en cuanto a como a la longitud, que a veces podemos decir como, quizás yo siento muy monótono. Quiero contarles que este mes Dios me ha sorprendido con una manera diferente de rezar el rosario. No sé quiénes siguen la cuenta de Magdala en YouTube, que se llama, no me acuerdo si es Experience Magdala o Magdala Experience, pero le vamos a dejar el link junto a esta publicación. Porque, bueno, esa es como una cuenta que está desde allá, de Tierra Santa, ¿verdad? Que ahí está el padre Juan Solano. Y él, pues para la gloria de Dios, en su corazón, movido por el Espíritu Santo, ha tenido la iniciativa
de poder vivir un misterio, o sea, un misterio, ni siquiera todo el rosario al día, un misterio al día. Y eso ha sido para mí una gran bendición. ¿Por qué? Porque Él te lleva al lugar donde fue ese misterio. Por ejemplo, el bautismo de Jesucristo, entonces Él va al río Jordán. Entonces desde el río Jordán tú reflexionas la cita de ese misterio, te explica cómo fue ahí y ahí rezas ese misterio. Y es un misterio al día, vea, póngale que otro día, por ejemplo, llevó a donde fueron las bodas de Caná. Y, por ejemplo, mostraba las vasijas. Yo en mi mente, vea, me imaginaba como vasijas de barro y él mostró una cosa monstruosa de piedra que parecían barriles. Yo le decía a mi mamá, ¿qué es eso? O sea, y decía que les cabían hasta 100 litros de agua. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo me imaginaba algo, otra cosa, vea, y entendí la magnitud del milagro de Cristo. O sea, tantas cosas que he podido ir conociendo la profundidad de por qué María quiere que vivamos junto a ella todos esos momentos de la vida de Cristo, o sea, por qué son importantes y cómo ella estuvo presente ahí. Entonces, para los que sienten esta dificultad como de, ay, no, yo no puedo sentarme a rezar el rosario porque es muy largo, porque es muy monótono, porque yo no conozco, porque yo sé muy poco, creo que esto que está dando el Padre Juan Solano, que es todos los días, por todo este mes, puede ser una gran oportunidad para que ustedes puedan conocer qué es lo que pasó, dónde pasó, sobre todo porque pues muchos no hemos ido a Tierra Santa y no sabemos, ¿vea? Solo nos lo imaginamos, pero podamos como entender la profundidad del mensaje de Cristo y la profundidad del amor de María por el corazón de Cristo. Bueno, fíjense que así como haciendo un como recopilación de todo lo que aprendimos en este programa, sinceramente, pues yo los quiero invitar a que, yo sé que muchos ya sabemos y lo decimos, que María es un ejemplo, pero yo creo que de verdad nos lo creamos y empecemos a verla como un ejemplo, porque, o sea, es muy difícil muchas veces para nosotros como jóvenes ver que algo quizás está saliendo de control y ya dejamos de creer como en el propósito, ¿verdad? Y como decía Gabo y lo mencionaba Gaby, que de verdad, o sea, existe un propósito. Entonces, yo siento que María está ahí para llevarnos de la mano a cumplir ese propósito con Jesús. O sea, María ha quedado aquí con nosotros para que podamos seguir y para que podamos avanzar, ¿verdad? Porque obviamente no es fácil, pero también lo del rosario, o sea, yo confirmo que de verdad es como un consuelo. O sea, el rosario quizás cuesta y cabal, o sea, a veces uno está como ni ganas, vea, pero realmente es algo que de verdad llena el corazón y algo que de verdad nos acerca tanto a María como a Jesús. Entonces los invitamos a que de verdad lo traten de rezar, así como dice Gaby, un misterio por día, y van a llegar al día en el que hasta las letanías van a estar ahí rezando, niños. Entonces, de verdad que no solo lo hagan este mes, sino, o sea, traten de hacerlo seguido, ¿vea? Porque realmente María ahí está, en el rosario, y aunque suene como, ay, que como decía Gaby, muy monótono, es algo que de verdad poco a poco va a ir llenando tu corazón y acercándote a Jesús y a María. Entonces, de verdad, gracias, Gaby, por haber estado aquí con nosotros. Créeme que ha sido un programa bastante especial. Creo que hemos aprendido muchísimo sobre la vida de María y qué bonito, porque realmente ya tenemos como para poder presumir a nuestra madre, vea, con los demás. Entonces, pues no sé si tú querés cerrar, vea, querés hacer la oración final para que nos vayamos despidiendo. Claro que sí. Bueno, nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque hoy hemos podido conocer como tú conoces a tu madre, saber quién es, por qué es importante, por qué la amas tanto y por qué la hiciste reina del cielo. Te queremos pedir que no solo se quede reinando en el cielo contigo y con tus ángeles, sino que pueda ser reina de nuestro corazón,
que podamos amarla como tú, que podamos vivir con ella como tú, que podamos tomar su mano como tú lo haces, Jesús, y que podamos sentirla cerca, que ella sea el complemento perfecto para nuestra familia, que así como tenemos un padre, un hermano, al Espíritu Santo también, podamos tener una mamá que siempre nos consuele, que nos eduque, que nos guíe y que sobre todo sea un ejemplo de fe en nuestra vida cotidiana, que sea ese recurso ordinario que haga todo lo demás extraordinario, como lo hizo en tu vida, Jesús. Madre Santísima, pedimos tu intercesión siempre en nuestra vida, que cuando haga falta el vino, puedas tú ser la que le pide el milagro a Jesús para que todo se transforme. En tu santo nombre, mi Dios, hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias de verdad por haberse quedado hasta el final, por haber visto este programa. Yo sé que nos vamos llenos y vamos con muchas ganas de rezar el rosario, yo sé. Así que de verdad los esperamos el próximo lunes. Vamos a tener buenísimo tema. Sí, así que esténse pendientes de las redes y por si no pudieron ver el programa, este día lo pueden ver los domingos a las 10 de la mañana, que es el reprise. Las redes sociales son Facebook y YouTube como Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Pueden encontrar también la página web, que es www.redesalvadordelmundo.com. En Instagram y Twitter pueden encontrar como @comunidadcesm, y el Instagram de Jesús Joven es @jesusjoven.ccsm. Así que de verdad muchas gracias, mis hermanos, los esperamos el próximo lunes y pasen buenas noches. Nos vemos. Adiós. Gracias por tu sintonía. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en tu programa Jesús Joven.